Yes. Bogdanov, he did it. Il bort. He went to all in. Dump it. Avril 1926. Un écrivain américain décide de créer une revue dans laquelle il publiera des textes de prophéties scientifiques, dit-il. Et comme il n'est guère satisfait de ce terme, il va en créer un autre qui fera littéralement fortune, science-fiction. Avril 1979, pour la première fois en Europe, est créé un magazine de télévision entièrement consacré à la science-fiction, Temps X. Son los hermanos Bogdanov, llenos de misterio, de enigma. Han fallecido por COVID, con muy escaso tiempo de diferencia. Una vida dedicada al misterio, al futuro, a la comunicación. Se van a sorprender. Pocas biografías dobles tan increíbles como la de los hermanos Bogdanov. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Paris Match, portada, ahí es nada, ¿eh? Adiós a los hermanos Bogdanov, el postrero viaje de Igor y Grichka, viaje a las estrellas, una vida unida desde el minuto 1, desde el nacimiento, y también unida en la muerte por COVID en un hospital. En mitad de este paréntesis, una existencia dedicada a llevar una nave televisiva, es muy curioso, Thamesex, en Francia, en la TF1, durante más de 10 años y a convertirse en iconos de ese país. Hablaban de astronáutica, hablaban de robots, hablaban de Next, lo que venía, hablaban de ovnis, hablaban de misterio y se convirtieron en la salsa de todas las fiestas, en auténticos iconos pop. Su extraño aspecto, se habló de acromegalia, una deformidad que va creciendo, o de muchas operaciones estéticas, luego lo contaremos. Les hizo todavía más célebres, más populares. Realmente son unos antecesores de Cuarto Milenio. Si uno observa su programa hoy, es eso, una nave sideral que hablaba a todos los franceses de lo que estaba por venir y que se metía con enorme éxito en los temas del misterio. Pero además hay nobleza, hay dramas desde el principio, hay castillos increíbles, hay bibliotecas de todos los saberes. También en esta historia hay suicidios, también hay supuestas estafas, también hay polémicas científicas de primer nivel con premios Nobel enfrentados por los dos misteriosos hermanos Bogdanov. Se hace una semana aquí, Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. En la misma posición. Todo el mundo, yo el primero, nos quedábamos alucinados con la historia de ese genio exorcizado que vivió, digamos, el infierno en sus carnes y nos llevó al espacio y al cielo a través del Apolo. Esto no se queda corto en absoluto. Pero claro, nobleza, castillos, un mundo que viene de los tártaros. Empecemos por el principio. Sí, era una familia peculiar. Ellos, fíjate, nacen un 29 de agosto de 1949 en los Pirineos franceses, en una pequeña localidad que se llama Saint-Laguy, donde a su madre, su marido le había comprado un castillo, con lo cual nacen ya en un sitio palaciego, ¿verdad? Pero ¿cómo llegan hasta allí? Pues mira, su madre era la hija de una relación incestuosa entre su abuela, la abuela de los Bogdanov, que se llamaba Berta, con un cantante de ópera afroamericano, negro, que venía de una plantación donde sus padres habían sido esclavos. O sea, una herejía plantación, en aquel momento, ¿no? Herejía total. Totalmente. Ya que fuera un afroamericano cantante de ópera, ya era extraño. Si además venía de familia de esclavos, ya era todavía más raro. Y encima, que fuera amante de una condesa, como era su madre, adinerada y de la aristocracia europea. Tintes de novela de Carmen Posadas. Totalmente. El abuelo Roland Ayes, que es como se llamaba ese cantante de ópera,
pues estaba haciendo una gira por Praga y de repente en su hotel de Praga sale de la ducha y se encuentra con toda una aristócrata en medio de la habitación diciéndole que viene a conocerle. Él, tapándose como puede con la toalla, le dice: pero ¿cómo se ha colado en mi habitación? Bueno, es que aquí queremos conocer bien a los artistas. A raíz de ahí empieza toda una relación que durará 45 años. Durante 45 años están de amantes y fíjate, deciden verse después de unas cartas de amor muy tórridas que le manda él a ella, a Berta. Deciden encontrarse en España. Una condesa española, amiga también de ambos, hace de Celestina. Hace de Celestina para que se junten en España. Y en España es donde conciben a su hija, a la cual ponen María Dolores, precisamente por haberla concebido en España, que será la madre de estos chicos, además de otros 4 hermanos que son los que tienen. Ellos son gemelos, nacen en ese castillo que te he dicho y desde el principio pues están separados del resto de su familia, porque ella siempre siguió casada con un aristócrata que venía también de la nobleza austríaca, era mucho mayor que Berta, mucho mayor que ella, y entonces deciden: bueno, yo te voy a comprar, te has quedado embarazada de un amante, encima vas a tener una niña mulata, esto va a ser en la sociedad europea el escándalo total, mejor te compro un castillo en Francia, en el sur de Francia, tienes allí a tu hija, no vuelves a ver a tus 4 hijos, renuncias a ellos y de vez en cuando hacemos el paripé delante de la prensa europea como que seguimos siendo una familia. Son hijos de esa, y nacerán en aislamiento, nunca. Término muy de moda, ¿no? Por desgracia. Nacerán en un castillo y fíjate, la madre pues nació mulata, claro. La madre veía de vez en cuando al cantante de ópera, que era su padre, y ellos solamente conocieron una vez a su abuelo. En una gira es la única vez que lo conocieron. No así a su abuela Berta, con la que casi se crían y con la que están continuamente buceando, corriendo por la biblioteca que tenía la abuela en el castillo. Y era una gran amante ella, fíjate, curioso, de la arqueología, la astronomía. Una biblioteca, dicen, de casi 20.000 libros. Efectivamente, en ese castillo tenían una biblioteca de casi 20.000 libros donde la abuela les enseñaba las estrellas, el cosmos, la arqueología, pero también les enseñaba cómo se leían, por ejemplo, los pozos del té cuando venían amigos y tal. O sea, que estaban muy metidos en el mundo del misterio. Los dos gemelos viven en un mundo de cuento. En un mundo, sí, casi de princesas y de príncipes, ¿no? Dentro de esa aristocracia. Ellos es verdad que desde el principio son extraños y les hacen una serie de test que argumentan que tienen un coeficiente intelectual extremadamente alto. Dijeron 190, más de 190. El 0,01 de la población mundial. O sea, eran unos supergenios. Eran unos supergenios y así lo hicieron porque estudiaron además matemáticas. Los dos estudian matemáticas. Uno llega a doctorarse en física, Igor, y Gritcha en matemáticas, doctor en matemáticas. A raíz de ahí, ellos empiezan a interesarse por la ciencia, escriben varios artículos, escriben un libro y entonces lo único que querían era presentarlo en la televisión y venga a llamar a un programa de televisión: oiga, entrevístenos sobre nuestro libro, tal, y les entrevistan. Bueno, esta historia tiene un episodio que conecta con ese castillo, sale a la luz ¿a través de qué? De la pantalla mágica, año 79. El presentador más famoso de noticias recibía todos los días, oye, a mí esto me parece maravilloso porque el que la sigue la consigue. Los hermanos Bogdanov llamaban todos los días al telejornal 1, digamos, de Francia, y al final el presentador más popular tiene que hacer caso de esos gemelos que están venga a llamar por teléfono porque ellos saben mucho de matemáticas y de física y en Francia falta un programa de esto. Fíjate ellos cómo sabían que tenían que estar delante del público. Bien, este hombre resulta que era muy habitual en las televisiones nacionales, tenía además un programa digamos de variedades, no era ya el informativo, se llamaba Bon Appetit y tocaban de todo, el típico omnibus, ¿no?, como se decía en la época, y había varias secciones. Insistían tanto, y cuando vio el aspecto además tan curioso, tan exótico, el acento ruso que tenían ellos, el francés pero con acento ruso. Bueno, ellos eran políglotas, hablaban como 6 idiomas. Exacto, o sea, unos genios. Y les lleva a la televisión. Hacen una sección donde hablarán de ovnis. En ese preciso instante, como pasó con Félix de la Fuente, en España,
hay miles de cartas que vuelvan los gemelos, que vuelvan los gemelos, que vuelvan los gemelos. Vuelven a probar en Bon Appetit, esto es el año 78, y el éxito es brutal, inmediato. Estos chicos te hablan de ovnis, de astronomía. Es más, ustedes lo saben por algo, ¿no? La sección que estamos haciendo es precisamente los años, y ellos contribuyeron también mucho a que el tema ovni en Francia, hay 500 grupos de investigación, hay la JEPAN, es decir, para que se hagan una idea, que ello es incomprensible, la NASA de Francia tiene un departamento de ovnis, la Gendarmería de Francia, o sea, la policía, la Guardia Civil Rural, tiene un departamento de ovnis. Entonces, es el clima perfecto para que estos chicos, vestidos de astronautas, con ese aspecto tan peculiar que vamos a ir viendo... Y dentro de una nave. Y dentro de una nave espacial, que es curioso porque es previa a Carl Sagan. La nave del misterio de Carl Sagan llega en el año 81, ellos Temsex 79. Sí. Fíjate que nosotros llamábamos Nave del Misterio un programa que teníamos en el año 91 no éramos nada originales, pero ellos son los primeros que dentro de una nave meten ciencia ficción, cine, astronáutica. El éxito es inmediato, pero al mismo tiempo, tú decías, Carmen, lo de los libros. Aquí tenemos algunos. Ciencia al minuto, con los Bogdanov haciendo un poco de extraterrestres, ¿no? Jugaban en ese perfil. Fíjate, que ahora comentaremos. Eso de Ciencia al minuto y los temas tratados de ciencia dentro del programa les sentaban muy mal a los científicos, porque decían que era una ciencia explicaba a todo el mundo, para que todo el mundo la entendiera, ¿no? Que se lo hacían muy fácil y así todo el mundo lo podría comprender, y por eso tenía éxito. Y a los científicos no les resultaba nada, bueno. Una batalla tremenda. Hubo científicos que lucharon contra ellos, incluso con juicios y todo, que ganaron los Bogdanov. La memoria doble, hablando un poco de toda su historia que tiene que ver con los cerebros unidos, ¿no? O esto es muy importante lo que les voy a contar sobre, digamos, el inicio de los tiempos. Bien, hay un momento, ellos con 28 años hacen un libro sobre claves de la ciencia, que no es ninguna tontería, tiene un enorme éxito por la televisión, y hay premios Nobel que se enfrentan, unos diciendo que son unos estafadores, que se han creído Einstein, eso ha salido ahora en titulares en todo el mundo, y que están metiendo un montón de conceptos absolutamente difusos, intentando explicar qué. Pero esto es el año 81, cuando empieza esta teoría. Ellos empiezan a investigar por algún motivo, tan impresionados desde su abuela y el castillo con el universo, con qué hubo antes del Big Bang. Ese preuniverso, ese espacio que nadie sabe comprender antes del estallido. Y hablan de la singularidad. Bueno, unos teoremas bastante complicados. Los Bogdanov, que son muy famosos, ganan mucho dinero, tienen mucha popularidad, hay muchos científicos que los odian. Hay un premio Nobel que dice, os odian, amigos Bogdanov, porque a otros científicos les leen entre 4 y 500, a vosotros os leen 300.000. Era imperdonable. Bien. Y otros les llamaban, Carmen, payasos de la ciencia. Esto nos suena hoy se hace ciencia divulgativa. En el año 79 no se hacía ciencia divulgativa. La ciencia era ciencia, muy aburrida y muy densa a nivel televisivo, y son los primeros, hay que reconocerlo, antes de Carl Sagan, que intentan que todo el mundo, con ejemplos prácticos y muy dinámicos, aprendan ciencia, bueno, y también misterio. Con aparatos extrañísimos también, con aparatos de repente, el primer traductor portátil. Eso que llevamos ahora en el teléfono móvil, que te traduce, que tú pones la voz... En el 82 y te lo traduce, sacan. En el 82 sacan un aparato de esos, o sea... La tecnología más puntera la llevaban al programa para explicársela a la gente. O el astrocomputador, que es muy todo de los 80, para hacer la carta astral. Totalmente, con las estrellas. La gente alucinaba. Y ojo, una cosa muy importante, aquí no somos pioneros, ¿eh? Fusionan totalmente el tema del misterio con la ciencia, o sea, no lo separan. Y esto es otra herejía brutal, o sea, nosotros sabemos bien de qué hablamos. Meter temas científicos con temas de misterio, imposible. Y el gran lío, e incluso acusaciones de estafa, llega cuando ellos intentan explicar que antes del Big Bang se enfrenta toda la cúpula francesa y europea. Para algunos son unos estafadores, y los Bogdanov dicen algo muy interesante, Carmen, una frase que hoy tiene, vista 40 años después, tiene sentido. Dice, señores científicos, que ellos lo eran en física y matemática, dice, señores científicos, lo que parece una tontería por el día puede tener bastante sentido por la noche. Bueno, pues hay teóricos hoy de la física cuántica, y por eso ellos luego siguieron haciendo un montón de libros, que creen que los Bogdanov no iban nada desencaminados, sino que era demasiado pronto. Pero bueno, la vida de estos genios no encajaban dentro de... Ni físicamente incluso. Exactamente, no encajaban dentro de los científicos al uso, ¿no?
sobre todo porque estaban muy metidos en toda lo que era la aristocracia europea, pero sobre todo francesa. En todas las fiestas se los invitaba, le encantaba a la gente, hasta hijos de presidentes, los propios presidentes franceses invitaban continuamente a estos hermanos. Bueno, uno de ellos está casado con nobles, sí, ¿no? estuvo casado, Igor estuvo casado 3 veces con distintas nobles, una de ellas incluso relacionada con la familia real española, efectivamente. Pero ellos estaban en todas las fiestas, incluso Igor, ya te digo, además de estar casado 3 veces, tenía novias muy jovencitas, y en las fiestas de gran copete eran invitados siempre y les llamaban los Bogda. Los Bogda eran invitados a todas partes, ¿no? Incluso a las estas del cine, a todos los estrenos, a todo. Y empezaron a cambiar sus rostros. Vamos a ver aquí alguna imagen porque a mí me impresiona mucho. Ellos son así mira normal. Que son los tíos esto es en Temp X, geniales. Cuando son jovencitos. Sí. Pero fíjate cómo acaban. Es tremendo el cambio físico que tienen. La gente se pregunta. Esto es una fase intermedia, también una fase y la gente se el concepto pregunta, de la acromegalia, ¿sale, no? Exactamente, si padecen una enfermedad que ellos niegan siempre. Dicen, nosotros no tenemos ninguna enfermedad, nos cuidamos muchísimo. También les preguntan si se han operado, si se han puesto botox y dicen que no, que nunca. Lo que pasa que en los años 90, esta es la historia que ellos cuentan, en los años 90 se someten a una serie de tecnologías extrañas. Cosa que les pegaría, yo sé bastante. Nos revelan cuáles son e incluso se jactaban de tener esas caras de extraterrestres, tanto que habían hablado ellos de los extraterrestres. Bueno, amigos que les conocen dicen, bueno, se pasaron con el bisturí y con el botox. Pero ¿cómo el botox o el bisturí puede provocarte esto? ¿Es abuso de ello? Bueno, estamos hablando del botox de los años 90, que no es el mismo botox que ahora, que no se sabe muy bien dónde se lo pinchaban y que, bueno, aquí en España hemos tenido también algunos casos donde se han deformado completamente a mí que me parecen absolutamente geniales. Esos rostros. Y parece que sí, parece que habían abusado bastante del botox. Bueno, eso era una opción personal, pero es que ellos se llegaban a reír diciendo, claro, venimos de la nave de Temp X, somos extraterrestres, bueno, ¿no? Es más, en el año 2000, cuando ellos hacen otro programa que se llama Rayos X, ellos mismos se jactan un poco de tener esa cara, ese rostro tan misterioso, ¿no? Y poder hacer un programa donde se habla de extraterrestres, de misterio, con lo cual lo veían hasta exótico. Oye, normal. Hacían lo que y la hacemos gente, un poco nosotros, tú menos piénsalo. meternos el botox. Menos meternos el botox. Pero decir, a nivel de programa, hacían eso. Sí, sí, el programa, cuando uno lo ve, sí. Es maravilloso. Además, fíjate, publicaron muchos libros y sus editores decían, no sabemos cuándo escribe uno y cuándo escribe el otro, cuándo habla uno y cuándo habla el otro, porque son un cerebro unido. Ahora me cuentas... Un cerebro unido hasta incluso el final. La muerte. Ahora me cuentas. Pero precisamente Carmen y Pablito Villarrubia también encontraban algunas joyas y yo estaba ayer, tú sabes, que, o sea, digo, ¿quién iba a ser amigo de estos? Claro, Jean-Michel Jarre, evidentemente. Todos los franceses importantes han sido amigos de los Bogda. Y luego vemos también el tema de hasta qué punto se convierten en icono, en dibujo animado. Sí. Bueno, Jean-Michel Jarre, el genio entre los genios. Jean-Michel Jarre presentará Equinox, presentará Oxygène, presentará Les Champs Magnétiques, que es... Bueno, se traduce luego de otra forma en el Reino Unido, pero hay un vídeo que es maravilloso de Jean-Michel Jarre buscando un chip ovni, ¿no? O sea, estamos en ese mundo que hoy nos es imposible, y Jean-Michel Jarre es el mago alquimista del sonido que ha unido la música a ese mundo que cuentan los Bogdanov. Establecen una relación tremenda, pero algunos de los grandes casos impresionantes, como la abducción, entre comillas, de Frank Fontaine, que da la vuelta al mundo, y que aquí nuestro compañero Pablo, después de 40 años, localizó a ese francés que desapareció 7 días después de un encuentro ovni con 3 testigos, que dio, repito, la vuelta al planeta, toda la gendarmería francesa buscando al francés desaparecido. Lo volveremos a contar. Pues todo esto lo sacan los hermanos Bogdanov, es decir, era en el boletín ufológico televisado con audiencias de 25 millones de personas. O sea, esto no es ninguna broma. Y algunos de sus momentos son absolutamente increíbles. Ahora bien, también hubo partes oscuras. Bueno, hay un momento en que ellos aparecen como dibujo animado en el 2000. Sí, cuando hacen el programa que te decía, Rayos X, no sé si más bien por la fisionomía que tenían ya y resultaba un poco para la televisión llamativo, ¿no? Que saliera todas las semanas ellos en pantalla, hicieron como un meme, un dibujo suyo, y entonces eran ellos los que presentaban. Sí, es pionero porque además utiliza una serie de elementos, de cosas, hacen un plato como virtual, muy adelantado a su tiempo. Y ahora
en la actualidad era lo que estaban volviendo a intentar, volver a presentar otro programa. Es más, estaban presentando proyectos porque querían volver a la televisión. Ellos estaban forrados, además de a nivel de familia y de todo lo que habían conseguido, pero ellos sabían que tenían que estar en la tele para no se contar sabe su si mensaje. estaban últimamente tan forrados porque hubo una serie de historias con un... Muy truculentas, además, ¿no? Sí, con un ex hotelero, se llamaba Cyril Pien, donde se conocen en una fiesta, de las que te decía aristocracia, lo típico, pues mira, yo soy un ex hotelero, pues nosotros, fíjate, estamos con un proyecto de una película, muy acadolado, necesitamos suizo, ¿no? Financiación. ¿Necesitáis financiación? Bueno, oye, a ver si me gusta el proyecto, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no tal? En fin, financia la película no tiene tampoco muchísimo éxito, intervienen ellos como actores, los hermanos Bogdanov, y... Es una película sobre el Noni, por cierto. Sí, sí. Pues y empiezan a tener mucha relación con este hombre, pero en un momento dado, desde uno de los bancos donde tienen las cuentas Cyril, dan la voz de alarma a la gendarmería y a la familia. Dicen, está sacando continuamente dinero, sumas muy altas, creemos que está mal influenciado por alguien, habrá una investigación porque a este hombre o se le ha ido la cabeza o no puede seguir sacando estas cantidades. Además, no sabemos dónde va este dinero. Lo investigan y ven que están financiando cosas de estos hermanos, hasta tal punto que, fíjate, le quitan la custodia a este hombre de su hija, no le permiten acceder a sus cuentas y él en esa situación decide tirarse por un barranco y suicidarse. Por un acantilado de esa costa francesa. Efectivamente. El juicio de esta historia que ensombrecía la brillante trayectoria de los Bogdanov, no hay luz sin sombra, ¿no? Pues era ahora. Y antes del juicio, con 6 días de diferencia, haciendo patente ese enigma de los gemelos. Sí. Ellos eran ejemplo del misterio. Hablaban, ¿no?, en muchos programas que realmente el dolor de uno lo podía sentir el otro, o que estaban unidos por eso que llaman telepatía y que ellos creían profundamente. Bueno, la vuelta al mundo es la muerte de los Bogdanov. Es que, o sea, no puede ser más épico, permítanme. Haciendo, digamos, representación de lo que han sido. Claro, hay una polémica también. No se quieren vacunar. Hay un misterio ahí. Por eso la prensa española decía, se creían Einstein inmunes al COVID. No se sabe muy bien. Ha habido diferentes planteamientos, ¿no? Fíjate, su familia decía que no eran antivacunas, eran antivacunas para ellos. Porque ellos creían, efectivamente, que eran inmunes, un sistema inmune porque brutal, ¿no? Se cuidaban muchísimo y decían, nosotros no tenemos ni un solo gramo de grasa. El COVID, si nos pilla, va a ser muy leve para nosotros y preferimos no vacunarnos. Pero bueno, cogen el COVID. El día 13 ingresan los dos con unas horas de diferencia porque no querían, llevaban varios días, eran antimédicos, eran antimedicamentos, nunca tomaban nada y nunca iban al médico y ya pues un poco cuando se encontraban verdaderamente mal ya no les queda más remedio, van al hospital y con varias horas de diferencia, ese día 13 de diciembre, pasado 13 de diciembre, ingresan los dos en el hospital, COVID que se va complicando. Y uno de ellos muere el 28 de diciembre y el otro el 6 de diciembre. Estaban separados por unas habitaciones. Mientras pudieron, estuvieron en comunicación. Se llamaban todos los días por teléfono, que iban a salir de esta, que iban a estar juntos. Cuando Igor, que es el primero que muere, ya fallece, el otro ya está en coma inducido. Y la familia ya sabía que también se iba a morir. Porque decían, si Igor se ha muerto, Grincha va a ir detrás de él. No han estado nunca juntos, no han estado nunca separados y seguirán juntos en las estrellas. Eso es lo que dice la familia. Es más, el pasado lunes se hizo el funeral en París y van a ser enterrados, o eso por lo menos ha dicho la prensa, aunque la familia no lo ha confirmado, en un castillo que compraron y que ahora, bueno, tuvieron también mucho follón porque querían hacerlo los del pueblo un monumento nacional y ellos lo compraron. Ahora dice que está en estado semi-ruinoso. En fin, que van a ser enterrados al final en su castillo. Nacieron en un castillo y van a morir en su castillo. En mi opinión, una de esas vidas digna de haber sido vivida y haber sido recordada. No muchas vidas, ¿no?, son dignas de ser recordadas. Los hermanos Bogdanov, la doble memoria. Vaya historia. Vaya historia. En mi opinión, nuestro sincero homenaje, excéntricos, bueno, son artistas, ¿no?, pero también científicos. Alguien les acusaba y tenían doctorado en física y en matemáticas. Tontos no eran,
Hicieron muchísimos libros que hoy vuelven a ser un éxito en Francia brutal, claro. Imagínense, digamos, toda la sensación ahora de haber perdido a unos íconos que, sobre todo, del año 79 prácticamente al 89, hacen que Francia sea un país donde... Todos los sábados por la tarde se emitía su programa. Sábado por la tarde en el canal nacional francés. En prime time. Y ojo, como le pasaba un poco a Félix, un seguimiento por parte de los jóvenes y los niños brutal, donde se aprendían cosas de ciencia y había su parte de misterio. Nuestro querido homenaje a unos pioneros de esto que se hace aquí y que no sabemos ni cómo definir. Pero bueno, ellos ya, vestidos quizá con sus trajes espaciales, están ya en las estrellas y seguramente han entendido muchos de los misterios a los que dedicaron su vida. Increíble, increíble. What? How is this possible? Are you surprised to see this, Mr. Rothschild? Lord Bogdanov, you are alive. Since when were you under the impression that we died? It's all over the news, my lords. We heard that you passed away in hospital. Very good. Plan COVID-19 arrived. That will not stop us. Our plan is to live for life and your spirit go beyond the human body. How did you survive? Where are you? We may now be gone physically, but also through life forever in the blockchain. We are immortal. So what do we do now? We continue with the plan. 2020 will become a crazy 2021. Mark our words.